Bien, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Son las 11 de la mañana. Vamos a comenzar con nuestra transmisión. Nuevamente, bienvenidos a un nuevo seminario, como cada jueves, en este caso acerca de modelado híbrido con nuestra solución Geomagic for SolidWorks y SolidWorks. Mi nombre es Juan Pablo Aguillón, soy especialista de producto e ingeniero de aplicación asignado a la región de México y Latinoamérica. A nombre de 3D Systems de la región Latinoamérica y la división de software, les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión. Como cada seminario, les recuerdo que sus micrófonos estarán silenciados para favorecer la comunicación. De igual manera, si tienen alguna duda, la podrán depositar en el recuadro de chat, las cuales, pues estas dudas se contestarán al final de la sesión en la sección de preguntas y respuestas. Como todas nuestras transmisiones, esta transmisión está siendo grabada y será publicada en el transcurso del día en nuestro canal de YouTube para que lo puedan compartir o revisar nuevamente. Y bien, como ya conocemos y durante algunas otras transmisiones hemos platicado, Geomagic for SolidWorks es una solución bastante completa que nos permite ir desde el escaneo hasta el modelado paramétrico, que es la fortaleza de nuestra solución, permitiéndonos manipular nubes de puntos, mallas poligonales, extracción automática de geometrías y un sinfín de ventajas de las cuales hemos hablado en otras transmisiones. Sin embargo, el día de hoy hablaremos un poco de lo que nosotros llamamos o conocemos como modelado híbrido, que es básicamente el utilizar la automatización que nos ofrece la herramienta con algunas herramientas específicas que nos dan el control y sobre todo la precisión que buscamos para algunas características. Tomamos como ejemplo la pieza que tenemos del lado izquierdo, que comúnmente utilizamos en nuestros cursos de formación, en la cual lo que nosotros buscamos, por ejemplo, viéndolo desde el punto de modelado híbrido, es generar la mayor cantidad de geometrías complejas de forma automática, que el software se encargue de ello a través de su motor, a través de las herramientas que presenta. Y sobre todo estas formas o estas regiones que buscamos que se generen de forma automatizada, son esas regiones que son sumamente orgánicas o muy irregulares, de tal manera que las regiones un poco más prismáticas o en donde yo requiero el control, como puede ser la precisión del diámetro de un agujero, la precisión o la posición de alguna característica, profundidad, ángulo, radio, etcétera, yo pueda controlarlo manualmente tomando como base la información que tengo de mi malla poligonal. Es decir, teniendo ese detalle en las regiones en donde yo necesito esa precisión y ese nivel tan fino. Nuevamente, tomando como punto de partida este ejemplo que utilizamos en nuestros cursos de formación, podremos observar que la pieza, o en este caso esta malla poligonal, pues es una forma bastante compleja que tiene una serie de cortes o de cajas irregulares en la parte inferior, y a pesar de ser una sección o ser una parte semiesférica, presenta una serie de retos en el modelado. De tal manera que en este caso utilizaré o emplearé este modelo como guía para ilustrar un poco cómo es el proceso de modelado híbrido que buscamos con nuestra solución. Primeramente voy a duplicar, o lo que hacemos o lo que podemos hacer es duplicar la malla poligonal para mantener la información original intacta, y sobre esta copia o sobre esta réplica comenzar a hacer algunas modificaciones. En este caso, estas modificaciones consisten en la parte superior, como vemos en la ilustración superior derecha, remover ese corte o ese pocket que teníamos en forma triangular, y en la parte inferior, pues remover el cilindro o el agujero pasado que tenemos en nuestro objeto. Una vez que hemos modificado esa malla, que eliminamos esas secciones, continuaremos con su edición haciendo un pequeño parche, o en este caso con la herramienta de rellenar agujeros, ya sea a través de una curvatura tangencial o bien una sección plana, llenar esos huecos. Esto con la intención, si se dan cuenta, de obtener prácticamente una malla que defina al 100% todas esas características, formas y superficies irregulares. Y una vez que la malla está totalmente cerrada, utilizar la herramienta de AutoSurface para generar un modelo completamente sólido. Y es así como prácticamente el modelo sólido que vemos del lado derecho define el 90% de la geometría o de la forma de la cual yo voy a trabajar. Tal vez esta pieza la utilizaré para fundición, para remaquinar o simplemente para ajustar o hacer un cambio de ingeniería
en algunas otras secciones en donde interactuará o necesitará algún ajuste mecánico. De esta manera, con esta guía, una vez que ya tenemos el modelo sólido, utilizaremos la malla original, es decir, los datos originales, la malla que no modificamos, y utilizaremos esa información, en este caso, para generar los cortes de extrusión que tendremos en la parte superior y al centro de la pieza a través o a manera de barreno pasado. De tal forma que gracias a estos asesores de extracción cilíndrica y extracción de extrusión, podremos prácticamente definir al 100% la geometría de nuestra pieza, dándonos la posibilidad de tener, en este caso, al ser una operación paramétrica, todo el control de las dimensiones, posiciones, inclusive interactuar con reglas si es que deseamos buscar ese parametrismo o alguna relación entre alguna cota y alguna regla que nosotros asignemos, que es el fuerte de SolidWorks. A grandes rasgos, este es el camino, este es la metodología que seguimos cuando tenemos modelos orgánicos o modelos muy complejos en los cuales dejamos la automatización o dejamos que la automatización de Geomagic for SolidWorks se encargue de generar esta información para posteriormente nosotros asignar esos detalles que requieren mayor fineza y precisión. Nuevamente, este es un modelo que utilizamos o empleamos para ilustrar esta técnica durante nuestros entrenamientos. Sin embargo, vamos un poco más adelante y vamos a algo más complejo y prácticamente aplicado a la realidad, en el cual en este caso tengo un soporte aeroespacial, el cual vemos o podremos dividir en dos secciones. La sección del lado derecho, que es prácticamente un modelo muy orgánico, con nervaduras sumamente orgánicas, las cuales seguramente fueron generadas a través de alguna otra aplicación o con alguna otra técnica, por ejemplo, modelado generativo o diseño generativo a través de un análisis de elemento finito. Y la parte mecánica, la parte prismática que tenemos del lado izquierdo, que prácticamente es una serie de cilindros o conos a través de una serie de nervaduras a lo largo de este, con una serie de extrusiones y cortes. De tal manera que en este caso, pues buscaremos que el sistema se encargue de generar la parte más compleja, la parte orgánica, y posteriormente nosotros modelar con la precisión, ajuste y todo el nivel de detalle que necesitamos, inclusive parametrizar la parte mecánica o la parte prismática que tenemos del lado izquierdo. Antes de comenzar, pues vemos que nuestra malla no se encuentra alineada al 100%, por lo cual comenzaré a tomar un par de referencias directamente de la información escaneada. En este caso, tomando algunos elementos en la parte superior, le diré que se genere un plano de referencia, esto para asegurarme que el origen se encuentre en ese plano una vez que yo oriente la malla. Posteriormente, con la herramienta de extracción de eje de referencia, indicaré que quiero buscar una referencia cónica en esta sección para obtener el centro de rotación de este cilindro, tal cual el centro de este cilindro o esta sección cilíndrica, y generaré un plano adicional utilizando el corte lateral que tenemos en la parte derecha. Una vez que tenemos esto, utilizando una operación típica de SolidWorks, que en este caso una referencia, que es un punto, pediré que se genere la intersección entre el plano y el eje de referencia para utilizar dicho punto como referencia de mi origen. Ahora, utilizando la función de orientación de Geomagic for SolidWorks, indicaré que el origen se ubicará en el punto que creé y los planos adicionales que había creado los utilizaré para orientar los ejes Z y X. Una vez que se orienta la malla, recuerden esta información, podemos disponer de ella, la podemos eliminar si así lo deseamos, ya que la malla ha sido orientada correctamente o ha sido alineada en la forma y ubicación que nosotros requerimos. Una vez que tenemos esto, prácticamente estamos listos para comenzar a trabajar. Aquí hemos de verificar que la malla sea un modelo completamente cerrado. ¿Esto con qué intención? Pues prácticamente con la intención de ahora utilizar el comando de AutoSurface. El comando de AutoSurface tomará esta malla watertight o a prueba de agua, es decir, un modelo completamente cerrado. Indicaremos en este caso que deseo utilizar el algoritmo para geometrías orgánicas debido a la parte inferior que tenemos en el modelo. Ajustamos el nivel de detalle y una vez que ha procesado la operación, podremos verificar que tendremos ahora nuestro modelo sólido. Ocultaré la malla para visualizar más fácilmente el resultado y como podremos observar,
pues la geometría es bastante buena, sin embargo, al hacer zoom en la parte prismática podremos notar una serie de irregularidades. Los agujeros tienen ciertas deformaciones, inclusive las partes planas se les aplica un pequeño redondeo o suavizado propio del proceso de autosurface que aplicamos. Esto es un proceso natural, es algo que genera automáticamente la operación por el algoritmo que utilizamos y básicamente si nosotros quisiéramos manufacturar esta pieza, tal vez ese resultado no sería el adecuado. Por lo cual tendría que hacer este modelado híbrido para asegurarme que la parte que es prismática se genere con operaciones prismáticas de las cuales yo pueda obtener caras planas, ángulos, radios, tangentes, tal cual una geometría 100% natural o regular. De esta manera, pues prácticamente comenzaré a trabajar para asegurarme que el lado derecho que fue generado de forma adecuada, que es el resultado que yo busco, se mantenga así mientras yo recreo o regenero la parte izquierda o la parte prismática. Para esto, prácticamente, ahora generaré una vista, un corte de sección, utilizando como referencia el plano de vista lateral. Esto con la intención de generar una referencia que me ayude a dividir el modelo en dos secciones, el modelo sólido que acabo de generar, la parte orgánica y la parte mecánica. Si observamos, esta pequeña curvatura en forma de V prácticamente es una geometría revolucionada que me puede ayudar a dividir el modelo en estas dos secciones. De tal manera que con la vista o con el corte de sección generaré una polilínea y una vez que se genera la polilínea de referencia dentro del croquis de malla, utilizaré líneas y arcos regulares para generar esta sección. Generaré dos líneas rectas, las cuales me ayuden a replicar esa forma de V y posteriormente, dando un poco más de detalle, agregaré un pequeño radio para asegurarme que tengo o que he reproducido totalmente esta característica. Una vez que tengo esto, agrego un pequeño eje para utilizarlo como eje de referencia, en este caso para una operación de revolución, pero una revolución de superficie. Esta superficie nuevamente me ayudará a dividir el modelo en dos secciones. Antes de comenzar con la división, me aseguraré, gracias a la herramienta de extender superficie, que la superficie se extiende lo suficiente para sobresalir del modelo y así poder generar el corte superficial que yo necesito en la pieza que generamos o en el objeto que generamos con AutoSurface. Una vez que tenemos esto, visualizamos nuevamente el modelo sólido, el modelo que generamos con AutoSurface, y podremos notar lo siguiente. Hay algunas regiones que sobresalen de la superficie de referencia. Eso puede generar que en lugar de generar o crear una división en dos secciones, se generen más divisiones o más objetos más pequeños, múltiples objetos pequeños, de tal manera que para evitar ese problema simplemente aplico un pequeño offset de una décima a este objeto para asegurarme que la superficie va más allá del resultado que tenemos en el modelo sólido y dividir correctamente esta pieza o este objeto. Ahora utilizando la operación de Cut with Surface o corte con superficie, utilizaré la superficie como referencia y SolidWorks me indicará o me pedirá que indique cuáles son los objetos que deseo mantener. El sistema detecta 4 objetos, la parte inferior, la parte superior y los dos tabs o las dos orejitas que tenemos al lado izquierdo y derecho del modelo. En este caso, indiqué en la parte en color morado que es la sección con la que me quiero quedar y podremos observar que prácticamente con eso ya tengo la parte más compleja de mi modelo, la parte orgánica. De otra forma, modelarlo a través de operaciones de recubrimiento, extrusiones y barridos me llevaría muchísimo tiempo y no aseguraría la precisión que estamos obteniendo ahora con este resultado a través de AutoSurface y la información o los datos escaneados. Ahora es el turno de comenzar a generar la otra parte, la parte mecánica o la parte prismática, y eso lo realizaré a través de las herramientas que tengo en Geomagic por SolidWorks con los asistentes que tenemos en nuestra interfaz de usuario. En este caso, a través de un plano que previamente había creado con una pequeña inclinación, generaré un corte de sección o una sección cruzada. Esto con la intención de obtener el perfil de revolución de ese cilindro o esa parte principal que vemos del lado izquierdo de la pantalla. Una vez que tengo esto, en este caso mantendré el resultado como una polilínea o como una polilínea guía en
croquis de malla y editaré el croquis de malla para comenzar a definir a través de líneas, arcos o bien comenzar a dar los detalles finos de esta geometría. En este caso utilizaré una serie de líneas y omitiré los redondeos, ya que esos los aplicaremos tal vez posteriormente como una operación aplicada dentro de nuestra interfaz. Y del lado derecho pueden observar que no estoy siguiendo al 100% esa forma en V que originalmente había creado para dividir el modelo. Esto con la intención de que posteriormente reutilice la superficie que utilicé como herramienta de corte para fusionar o para obtener el límite entre el sólido que voy a generar y dicha superficie y prácticamente ahorrarme el tener que volver a definir esa geometría. Prácticamente es reutilizar la superficie que utilicé como herramienta de corte y nuevamente aquí nosotros podremos agregar las relaciones, dimensiones y todo el parametrismo que buscamos para nuestra operación. Simplemente agrego un eje de revolución a través de una línea constructiva e indico que utilizaré este croquis como una revolución saliente o una revolución base para generar pues básicamente la geometría principal de esta sección prismática o de esta sección mecánica que deseo modelar. Una vez que tenemos esto, continuaré con algunos otros detalles para definir pues prácticamente la mayor cantidad de geometrías en nuestra pieza. En este caso, continuaré por la parte superior, nuevamente utilizando la herramienta de corte de sección y tomaré como referencia la cara superior. Esta cara superior me ayudará a indicar que deseo generar un corte en esta dirección, en este caso a 1 milímetro de profundidad, y podremos ver que se genera el corte en pues prácticamente toda la periferia de la malla. Sin embargo, yo voy a limitar que la curva resultante se aloje solamente en esta sección, es decir, solamente en esa pequeña orejita o en ese pequeño tab yo deseo obtener la geometría de referencia. Una vez que acepto, la geometría se proyecta en el plano base, es decir, a la altura de la cara que yo seleccioné como referencia, y al editar el croquis de malla, pues prácticamente tenemos la polilínea. Esta polilínea me ayudará a guiar, en este caso, una circunferencia, un círculo perimetral de 3 puntos, nuevamente, en el cual yo puedo asignar dimensiones, restricciones, etcétera. En este caso, para fines prácticos, lo mantendría así, simplemente reutilicé la información que ya tenía del sólido previamente hecho para obtener algunos detalles adicionales, corté algunos otros segmentos y generé la extrusión. Esta extrusión, a la profundidad de esta extrusión puede ser determinada a través o visualmente a través de nuestra malla, o bien para tener mayor precisión podemos generar un punto de referencia en la malla y utilizar dicho punto como condición final o como referencia de condición final para nuestra extrusión, en este caso pues para asegurarnos que la profundidad o la altura de la extrusión coincida al 100% con nuestra malla. Una vez que tenemos en este caso dicha información, prácticamente lo que realizaremos será una pequeña, una pequeña matriz circular para asegurarnos de que tendremos las instancias adicionales. Generamos la extrusión, posteriormente aplicamos un patrón circular para completar las otras 3 instancias en nuestro modelo. Recuerden, si tienen alguna duda o comentario, lo pueden depositar en el chat para responderlo en la siguiente sección, que es la de preguntas y respuestas. Ahora bien, volveré a realizar el mismo procedimiento. En este caso, le pediré a Yomagic que utilizando la herramienta de selección inteligente, solamente utilice o genere el corte de sección en la malla en esta región que estoy indicando en color rojo. Y pediré que ahora el resultado sean líneas y arcos y que sea un resultado que sea una curva totalmente cerrada. De esta manera, cuando se genera el croquis de malla, lo que se genera es un sketch totalmente cerrado o un croquis totalmente cerrado conformado de líneas y arcos regulares, el cual yo puedo utilizar, como vemos en pantalla, para alguna operación, en este caso un corte de extrusión, y simplemente para finalizar el detalle cosmético de esta región, aplico un redondeo completo o un redondeo de 3 caras, indicando la cara derecha, la cara inferior y la cara izquierda del corte que acabo de realizar para generar el redondeo. Una vez más,
para finalizar este detalle, aplico nuevamente un patrón circular, indicando ambas operaciones, tanto el redondeo como el corte, para complementar esta operación. Una vez que hemos generado esos cortes, ahora continuaremos con la parte lateral, en la cual pues generaré o extraeré un plano directamente de la malla, es decir, del lado derecho de esta cara plana de la malla. Este plano tendrá dos finalidades. La primera de ellas me ayudará a generar una referencia sobre la cual yo utilizaré dicho plano como herramienta para generar ese corte que vemos o ese excedente o cortar el excedente que vemos en el sólido principal. Utilizando la herramienta de corte de superficie, utilizaré el plano como superficie de corte, como herramienta de corte para crear ese rasgo o esa característica en la pieza. Nuevamente aplicaré una operación de mirror o una operación de espejo para duplicar ese mismo corte del lado izquierdo. Y como les mencioné anteriormente, este plano tiene dos finalidades. Una es generar ese corte que vemos del lado derecho y la segunda es utilizar ese mismo plano como referencia para un corte de sección. Dicho corte de sección me ayudará a definir esa forma de U o esa forma de oblong, ahora con mi herramienta de selección inteligente, e indicaré que el resultado que deseo nuevamente sea una curva abierta y que el resultado sea en líneas o trate de ajustar el resultado a líneas y arcos regulares. De tal manera que cuando se genera el croquis de malla, este croquis se proyecta sobre el plano base, el plano que yo generé a través de la malla, y al editarlo simplemente agrego un par de segmentos adicionales, en este caso para crear un contorno cerrado. Dichos segmentos en este caso coincidirían con la parte plana de mi modelo. Agrego un segmento adicional, tal vez hago alguna limpieza en el resultado, agrego dimensiones, restricciones, todo lo que necesitemos para parametrizar si así lo deseamos nuestro modelo. Y una vez que tenemos esto, pues prácticamente aplicamos una extrusión saliente. Nuevamente, podremos determinar visualmente la altura o el espesor de la operación o a través de puntos de referencia podremos indicarlos como condición final y finalmente aplicamos nuevamente una operación de espejo para lograr el mismo resultado del lado izquierdo. Muchas de estas tareas se pueden automatizar o se pueden hacer en menos pasos, esto gracias a nuestras herramientas de extracción, por ejemplo, en este caso la extracción cilíndrica para hacer el corte en ese agujero que tenemos dentro de esa forma de oblong o ese semi-oblong, de tal manera que indicaré que deseo extraer esa sección pidiendo que se alinee dicha extracción al plano de referencia para asegurarme que es totalmente perpendicular a las orejitas que generé, extiendo las condiciones finales, indico que va a hacer un corte y como podremos ver en pantalla, la operación se genera automáticamente. Se genera el sketch, se genera el corte con las condiciones finales y tenemos el resultado en pantalla. Si observamos, en este caso voy a ocultar la malla, podremos visualizar que prácticamente he definido en un 80 o 90% la forma principal de mi modelo. Lo único que me hace falta son un par de detalles, en este caso, dicho detalle son las nervaduras que tenemos alrededor de dicho cilindro. Para esas nervaduras ahora utilizaré como referencia la línea, una de las líneas que tengo al centro de la pieza y uno de los planos para definir un plano en ángulo. Un ángulo aproximadamente de 30 grados con el cual yo me aseguro que dicho plano corta o pasa exactamente por alguno de esos nervios. Utilizando este plano como referencia para un corte de sección, podremos visualizar, en este caso asegurando que o eliminando el offset que tenemos, que podemos dar a los planos adicionalmente, podremos visualizar que tendremos ahí dicha curva o la curva que define ese nervio. Utilizando mi herramienta de selección inteligente, trataré de tomar la mayor cantidad de información de ese nervio o de esa cara del nervio. En este caso pediré que sea una curva abierta y que también el resultado se ajuste a líneas y arcos regulares, de tal manera que cuando tengamos ahora nuestra polilínea, nuestro croquis de mallas, simplemente edite el croquis de malla y agregue información adicional.
Por ejemplo, una línea que coincida con el cilindro principal. Esto me ayudará a que si en algún momento cambio el diámetro de dicho cilindro, automáticamente se ajuste la nervadura, etcétera. Para esta operación, ahora utilizaré una extrusión saliente o una extrusión base. Para este caso, a plano medio, en este caso con un ángulo de 4 grados a plano medio, para asegurarme que se genere el nervio en forma correcta. Indico que el resultado se va a funcionar con el sólido principal y con esta geometría, es decir, con este resultado, lo único que voy a hacer es aplicar 2 patrones circulares adicionales. El primer patrón circular me ayudará a generar el nervio que tenemos del lado izquierdo. Son 4 nervios dispersos en pares a lo largo de toda la circunferencia, de tal manera que indicaré que deseo simplemente una copia a 30 grados. Y una vez que ya he generado este patrón, aplicaré nuevamente la operación de patrón circular, indicando al sistema que utilice el patrón anterior junto con la operación de revolución base, disponiendo 4 copias de esta o 4 entidades de esta operación a lo largo de la circunferencia. De tal manera que prácticamente con esto hemos terminado nuestro modelo o hemos definido al 100% nuestro modelo, como vemos en pantalla. Lo único que tenemos que hacer ahora es fusionar ambos objetos con la operación de combine o combinar y prácticamente con eso hemos terminado nuestro trabajo. Para finalizar, podremos ver que adicional a esto, pues para terminar esta pieza tenemos que agregar pues algunos detallitos como son chaflanes, radios, algunos cortes adicionales, pero para esta demostración hemos visto que con esta técnica hemos logrado definir pues básicamente el 100% de la pieza. Y al hacer un análisis de desviación, vemos que todo entra dentro de la tolerancia que hemos definido y lo único que resta son pues los cortes que nos harían falta en la parte interna y en los agujeros que se disponen a lo largo de todo el cilindro de la pieza. Bien, como vemos, con estas herramientas y con esta técnica de modelado híbrido, Geomagic for SolidWorks nos permite lograr resultados o lograr modelar o reproducir piezas mucho más complejas de una forma mucho más práctica. Obviamente la aplicación puede variar de modelo a modelo, pero la ideología es prácticamente la misma. Generar un modelo de forma automática, al cual pues prácticamente capture las partes o las regiones más complejas o más irregulares y a través de los asesores de extrusión, cortes de sección y todas las herramientas que ofrece Geomagic for SolidWorks, generar las geometrías más regulares o prismáticas para complementar nuestro modelo. Bien, a grandes rasgos, nuevamente esta es una de las ventajas que ofrece nuestra solución para poder capturar, manipular y trabajar sobre datos escaneados, generar la ingeniería inversa de cualquier modelo y obviamente pues potenciado o auspiciado por las herramientas potentes de modelado que tenemos en SolidWorks, tanto para sólidos como para superficies y las herramientas de edición y manipulación que ofrece Geomagic para mallas y nubes de puntos. ¿Okay? Bien. Bien, si no quedan más dudas, les recuerdo que pueden encontrar más información de este y todo nuestro portafolio de soluciones en nuestra página 3dsystems.com y específicamente de Geomagic for SolidWorks en 3dsystems.com, /software, Geomagic for SolidWorks. Esta es la dirección de correo electrónico en donde podrán contactarme para cualquier duda técnica o comentario. Y recuerden que la grabación de este seminario, de todas las demás sesiones y todos nuestros productos lo pueden encontrar en nuestro canal 3D Systems en español. Contenido 100% en su idioma, generado por todo el equipo técnico de especialistas, ingenieros de aplicación, no solamente de Geomagic, sino también de otras aplicaciones como 3D Expert, DesignX, ControlX y nuestros portafolios de manufactura aditiva, tanto en polímeros como en metal. Así que sin más por el momento, agradezco su participación, el tiempo designado a esta sesión.
A nombre de 3D Systems, la división de software y el equipo de Latinoamérica, les doy las gracias y les deseamos un excelente día.